Fístulas perianales. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación anómala entre dos estructuras o dos órganos. Los principales síntomas de las fístulas perianales van a ser la secreción en el 75% de casos, también el dolor asociado a la inflamación que se produce en la zona. Primero tenemos que conocer la anatomía normal. El estudio más útil para reconocer la anatomía es el T2, un estudio muy anatómico en el cual vamos a poder distinguir el esfínter interno, el esfínter externo. Entre los dos tenemos una pequeña línea de grasa hiperintensa entre 1 y T2 que va a ser el espacio interesfinteriano, y luego tenemos las fosas isquioanales e iscorrectales, como estoy indicando aquí. Isquiorrectales a un nivel un poco más superior. En la pelvis femenina tenemos la adición de que a nivel anterior del canal anal vamos a tener la vagina, que es esta zona que estoy delimitando. Anterior a la vagina tenemos la uretra, y luego tenemos lo mismo, tenemos el canal anal con el esfínter interno, el espacio interesfinteriano y el esfínter externo, y las fosas isquionales e isquiorrectales, como estoy indicando aquí, y también los músculos obturadores internos. En una proyección coronal vamos a tener más o menos, vamos a tener esta disposición anatómica, vamos a tener que reconocer la línea dentada. La línea dentada es una transición entre el tejido, entre el epitelio escamoso del canal anal y el epitelio columnar. Además, a nivel de la línea dentada se localizan las criptas de Morgani, que es donde desembocan los conductos de las glándulas anales. Estas glándulas anales van a ser fundamentales en la etopatogenia de las fístulas perianales, ya que el primer paso en este proceso es la infección de estas glándulas, y una vez que estas glándulas se infectan, la infección cruza el esfínter interno, y una vez ha cruzado el esfínter interno, este esfínter actúa como una pared de alta resistencia. Por tanto, la infección se va a extender hacia la zona de menor resistencia, es decir, a través del espacio interesfinteriano, o va a cruzar el esfínter externo, y luego va a terminar produciendo un tracto fistuloso a través de la fosa isquioanal, isquiorrectal, hasta la piel. Bueno, pues aquí en la anatomía también vemos el esfínter externo, el elevador del ano y las estructuras que anteriormente acabo de nombrar. La técnica para adquirir: es importante que se obtengan planos axiales perpendiculares al eje del canal anal y también planos coronales perpendiculares al eje del canal anal. ¿Qué secuencia vamos a hacer? Vamos a sacar unas secuencias T2 porque es la secuencia más anatómica que nos permite diferenciar el esfínter interno, el espacio interesfinteriano, el esfínter externo, etc. Luego vamos a pedir un T1 con supresión grasa para ver si es que hay sangre o no, y para ver si es que la estructura realza o no realza, porque luego vamos a pedir un estudio de T1 FATSAT con contraste y un T2 con FATSAT también, para ver áreas hiperintensas, para reconocer por ejemplo pus o tejido de granulación que también es hiperintenso. ¿Cómo vamos a describir la localización de las fístulas? Tenemos que describir su origen. Entonces vamos a utilizar en un corte axial el origen con las manecillas del reloj. Por ejemplo, si se origina hacia aquí, pues ponemos el origen de la fístula, se localiza a las 12 y tiene un trayecto fistuloso que lo vamos a describir. Vamos a clasificar las fístulas perianales dependiendo si afecta o no al esfínter externo. El esfínter externo es esto. Entonces, si la fístula cruza el esfínter externo o no, es muy importante valorarlo para clasificarlo. En las tipo 1, como vemos aquí en las tipo A o transesfinterianas, se origina el absceso o el trayecto fistuloso, se origina a nivel de la línea dentada, pero no cruza el esfínter externo, sino que va a terminar drenando a través del espacio interesfinteriano en la piel perineal. En las del tipo transesfinteriano o tipo 2, va a cruzar el esfínter externo, va a producir un trayecto fistuloso a través de la fosa isquioanal y va a terminar drenando en la piel. Las del tipo C también son más bien supraesfinterianas, en las cuales, por ejemplo, vemos que se produce la fístula a nivel de la línea dentada y a través del espacio interesfinteriano asciende y luego desciende cruzando por encima del músculo elevador del ano y desciende cruzando primero la fosa isquiorrectal y luego la fosa isquioanal para terminar desembocando en la piel. Y luego tenemos las extraesfinterianas, como por ejemplo este ejemplo, en la cual directamente el trayecto fistuloso cruza por encima del músculo elevador del ano y desemboca cruzando la fosa isquiorrectal e isquional en la piel. Esta es la clasificación de Parkes. En el primer tipo, como les había comentado, el trayecto de las fístulas interesfinterianas, estamos viendo que el trayecto fistuloso en este caso se origina a las 2, vemos que se origina a las 2, pero que no cruza el esfínter externo y solamente se localiza ahí la fístula. Entonces, esta sería una fístula transesfinteriana localizada a las 2.
Luego también estas fístulas pueden asociar o no abscesos. En este ejemplo tenemos una fístula con un absceso en el espacio interesfinteriano. Aquí vemos en la secuencia T2 la colección hiperintensa en la zona posterolateral derecha del canal anal, en el espacio interesfinteriano, y vemos que en la secuencia T1 con contraste un realce periférico del absceso. Luego tenemos las fístulas. Luego tenemos una proyección coronal, de lo mismo, en la cual vemos el absceso en el espacio interesfinteriano en la proyección coronal y vemos cómo no está cruzando el esfínter externo y no se extiende hacia la fosa isquional. Luego tenemos las fístulas transesfintéricas. Entonces, transesfintéricas si cruza o no el esfínter externo. En este caso estamos viendo esto de aquí, que es el esfínter externo, que ha cruzado la fístula a las 6. Es una fístula que se localiza a las 6, con un trayecto fistuloso que se extiende hasta la fosa isquiorrectal derecha. Esta es una secuencia T1 con contraste. Estamos viendo que realza con contraste el trayecto fistuloso, por lo tanto es un trayecto fistuloso activo. Aquí tenemos una proyección coronal del mismo paciente, vemos el origen a nivel de la línea dentada y vemos cómo el trayecto fistuloso se extiende atravesando el esfínter externo hacia la fosa isquional, para terminar desembocando en la piel perineal. Luego tenemos fístulas transesféricas con absceso o también con trayectos accesorios. En este caso tenemos una fístula localizada a las 6 con un absceso localizado en la fosa isquioanal derecha. Vamos a ver lo mismo que les acabo de escribir. Entonces aquí tenemos la fístula localizada a las 6 con un absceso en la fosa isquioanal derecha. Esta es una secuencia T1 con contraste en la cual vemos lo mismo. La fístula realzando con contraste, una fístula activa. Vemos un realce periférico de la colección que es hiperintensa en T2 y también vemos un trayecto fistuloso accesorio hasta la fosa isquional izquierda. Aquí tenemos lo mismo pero en una proyección coronal. Vemos el trayecto fistuloso que ha atravesado el esfínter externo y se localiza en la fosa isquioanal derecha, y aquí vemos también el trayecto fistuloso accesorio hacia la fosa isquioanal izquierda. Y luego tenemos los del tipo 5, que son las fístulas supraelevadoras o transelevadoras, en los cuales, como les había dicho, el trayecto fistuloso cruza por encima del músculo elevador del ano y luego de haber cruzado por el músculo elevador del ano, pues desciende produciendo un trayecto fistuloso a través de la fosa isquiorrectal e isquional y llega a la piel. En este caso vemos un gran absceso que se localiza por delante del uretra. Aquí vemos el absceso localizado por delante del uretra con un realce periférico y también en la parte anterolateral del canal anal. También vemos que está en contacto con el músculo obturador interno. El músculo obturador interno es este músculo de aquí, y si lo comparamos con el contralateral vemos que este está realzando con contraste. Este realce es un realce patológico y es por cambios inflamatorios asociados al absceso. Esto sería una proyección acoronal de lo que les había dicho. Entonces, el absceso que se localiza en la zona anterolateral izquierda del canal anal, que sería este absceso, pues este absceso produce un trayecto fistuloso que baja a través de la fosa isquiorrectal primero y luego isquioanal para desembocar en la piel perineal. En este caso, como les había dicho, el origen normalmente de estas fístulas puede ser a este nivel o puede también ser a nivel de la línea dentada, pero normalmente sube por el espacio interesfintérico, cruza por encima del músculo elevador del ano y luego vuelve a descender por la fosa rectal, por la fosa isquiorrectal y la fosa isquional hasta salir a la piel. Las secuencias que pedimos son importantes porque cada secuencia nos permite ver ciertas cosas. Las secuencias T2, por ejemplo, son muy anatómicas, nos permite ver los tractos fistulosos hiperintensos o también la alta intensidad de señal del absceso. Para lo mismo sirven las secuencias con supresión grasa, sino que son más anatómicas porque muchas veces es muy difícil diferenciar la grasa blanca del absceso hiperintenso en T2, entonces pedimos una secuencia con supresión grasa en T2, con la cual podemos ver el absceso hiperintenso, el tracto fistuloso hiperintenso. El T1 lo pedimos con FATSAT y uno sin contraste y otro con contraste, sin contraste, sobre todo para ver restos hemáticos, porque eso nos permite diferenciar si está o no realzando el trayecto fistuloso. Si el trayecto fistuloso realza, es activo, y si no realza, es inactivo. Y actualmente en el tratamiento, ¿qué podemos decir del tratamiento? Bueno, pues el tratamiento de los abscesos es el drenaje y la incisión del drenaje, y luego existe una serie de técnicas quirúrgicas en las cuales se utilizan, por ejemplo, cetones para
para cerrar los trayectos fistulosos. Se está también probando con plugs de fibrina o pegamento.